emocionante ganar algo así, y en España, y en Barcelona especialmente. Yo dije que era una gran vuelta del destino, que mi padre, inmigrante español, que siempre deseó volver a España de alguna manera, y que además confundía la literatura con la vagancia, que tuvo tantos problemas con que yo fuera escritor, y entonces, bueno, nos distanció tanto y todo. Regresar a España, y regresar ha vuelto una novela a España, ¿no? Claro. Fue una cosa realmente muy emocionante. Y es un libro que yo hace 22 años había escrito Mamá, que es una crónica novelada basada en una entrevista que yo hice a mi madre durante 50 horas. También la hice a mi padre, pero mi padre era una persona más corta. Más austera de palabras. Austera, etc. Y un poco representaba lo que vivieron tantos inmigrantes italianos, españoles, polacos, rusos, que vinieron a la Argentina y que construyeron una Argentina, además, que hoy es un poco crepuscular, porque los últimos de esos inmigrantes ya tienen 90 años, está desapareciendo, y todo ese grupo inmigrante fue fundamental. Por eso fue siempre tan atacado por el nacionalismo, ¿no? Ese grupo de inmigrantes europeos que vinieron con el progreso verdadero, con la ética, con una ética de trabajo muy particular, que la Argentina fue perdiendo, ¿no? Es impresionante. Estoy leyendo Jorge Fernández Díaz, el libro se llama El secreto de Marcial, obviamente. Esta es la segunda edición en España, quiere decir que está teniendo muchísimo éxito en la venta, Premio Nadal 2025. Y dice aquí, la cobertura dice, la crítica se rinde unánime. Y fíjate lo que dice Arturo Pérez Reverte. He leído la excelente novela de la que mi viejo amigo me estuvo hablando mucho tiempo antes de animarse a escribirla. Desafío superado por todo lo alto, dice Pérez Reverte. Y además, Sergio del Molino, en el diario El País, dice, un libro excelente, alguien que comprende quién fue su padre a ras del suelo. Difícilmente caerá en la seducción del resentimiento. Sergio del Molina, en El País. En el ABC Cultural me estaba diciendo que era un personaje realmente importante. Es un gran crítico español, sí, tuvo mucha repercusión en España, quizás porque Mamá había producido también bastante impacto. Mucho eco, claro. Pero también me parece a mí que la pregunta por quién es el padre es una pregunta muy inquietante, ¿no? Subversiva. Quizás no los padres de hoy, que somos capaces de expresar nuestros sentimientos, de hablar, pero bueno, sí los padres de la vieja guardia, aquellos que no podían comunicarse con sus hijos. Y bueno, preguntarse por el padre es inquietante, es como el padre, además la madre, sobre todo las matriarcas inmigrantes, como Carmina, como tu vieja, eran las primadonas de la familia, ¿viste? Entonces iban corriendo a los hombres tenían menos elementos emocionales y vivían un poco fuera de la familia, ¿no? Cuando mi padre lo enterramos en Chacarita, estaba lleno el cementerio de gente que nosotros no conocíamos y que lloraban desconsoladamente como nosotros, claro, ¿no? O sea, había un misterio. O sea, mi padre había vivido una vida fuera, nada, no era un espía, no era ninguna cosa rara de ninguna especie, pero como aquellos padres vivían fuera de nuestro campo visual sus vidas. Y yo creo que siempre por eso hace 10 años que quiero escribir esta novela y no sé cómo escribirla, porque una cosa es entrevistar a los padres y otra cosa es no tener al padre, y que la mayoría de los amigos se han muerto y que los secretos se han ido a la tumba. Pero siempre me parece que hay un enigma que yo trato de responder, ¿no? Mi padre y yo teníamos un vínculo que me parece muchos argentinos de todos los tiempos aquí lo tenían, que eran las películas que veíamos en cine de superacción, en Hollywood en castellano, en el mundo del espectáculo. Recordarán que eran películas en blanco y negro de Hollywood. Yo creo que nosotros no solo somos lo que comemos, sino somos lo que hemos visto. Y que eso está poco estudiado. Lo que hemos visto cuando estábamos en la infancia, en la adolescencia, ese melodrama que nosotros, cada uno habrá visto, que los chicos hoy verán los superhéroes, ¿no? de Marvel. De Marvel. Pero muchas cosas nos han entrado y de una manera directa. Y mi padre, que era mozo de bar, mi madre que era camarera y yo mismo nos sentábamos en ese televisor en blanco y negro, en Palermo Pobre,
y veíamos el mundo, y ahí aprendíamos cómo era la traición, cómo era la lealtad, cómo era el amor, cómo eran los secretos, cómo eran los palacios por dentro, claro, cómo se vestían y se empinchaban los hombres ricos y las mujeres ricas. Y muchas veces mi padre tomó cosas de las películas para aplicarlas a la vida. Claro. ¿No? Eso lo fui descubriendo con los años. Parte de su formación, de formación emotiva. Yo cuando salía yo soy la primera persona no asturiana de toda una familia que llega hasta el medioevo, hasta donde yo tengo registrado. O sea que se hablaba bable, que es el lenguaje asturiano, en mi casa. Wow. El lenguaje, recién estuve con Víctor Manuel en España y ya me dice que ya no se habla bable directamente, ¿no? Pero acá se mezclaban las palabras. Entonces cuando salí del colegio en la Argentina, los chicos se burlaban de mí, me pegaban, yo no decía nada en casa, ¿no? Y me acuerdo que estábamos viendo Que Verde era mi valle, que era una película en blanco y negro de la década del 40, que ganó el Oscar, y el chico de la película volvía magullado, y los padres se daban cuenta y los hermanos le enseñaban boxeo en la película, ¿no? Claro. Mi padre miró a mi madre y el día siguiente me compró un kimono y me anotó en una academia de judo, ¿no? Entonces, el mundo ese de las películas, ¿no? Cuando yo quise ir a Malvinas, porque estaba ebrio de patriotismo, era de la izquierda nacional y qué sé yo, ¿no? Y quería ir a Malvinas, mi padre, que no me hablaba, me citó en el bar y me dijo, solamente me dijo 2 o 3 palabras. Me dijo, ¿te acuerdas de aquella película donde volvían unos soldados de la guerra y uno de ellos volvía sin brazos y con unos ganchos por mano? Yo lo recordaba vagamente, fui a verlo en una enciclopedia, era los mejores años de nuestra vida de William Wyler, donde efectivamente el actor de verdad había perdido los brazos. Y mi padre era incapaz de decirme, no vayas a la guerra, te quiero, tengo miedo, ¿no? Pero me decía las cosas oblicuamente de la manera que podía ese asturiano, ¿no? Y de eso trata esta novela. Es impresionante, es un recorrido, bueno, por muchísimas de las cosas que ha pasado Jorge, pero además refleja muchísimo, como bien decía, la relación padre-hijo de lo de nuestra generación. Padres de pocas palabras que difícilmente te dijeran lo que acaba de decir, te quiero, era una cosa casi inconcebible. Inconcebible. Sí. Era poco viril, era poco de hombre. Sí. Y también hay todo un recorrido, me parece a mí, por lo menos por lo que yo le oí, por eso me parece que el trabajo literario es excelente. Hay un recorrido junto de tu vida y de tu viejo de la Argentina. Recién nombraste a Malvinas, pero vas pasando por distintos momentos y cómo ha sido la reacción de tu padre y tu propio crecimiento también. Y de mis amigos y de mi generación y lo que hemos vivido juntos en ese marco de inmigración que me parece que yo siempre rescato, con lo bueno y lo malo, lo que nos moldeó, ¿no? En el sentido de que era una inmigración, como te decía, verdaderamente progresista, que nos enseñó el esfuerzo. Es cierto que también un poco nos malformó en el sentido de que para aquellos inmigrantes el sufrimiento tenía prestigio, ¿no? Y el gozo era sospechoso, la dicha era sospechosa. Porque claro, eran gladiadores del progreso, ¿no? Sí, entre los judíos ni te cuento, hoy el sufrimiento en primer plano, ¿no? Pero bueno, me parece que nos enseñaron cosas. Yo le digo eso, el país bueno, no porque me melancolice y crea que todo lo pasado fue mejor, pero era una gran clase media, que no era la clase mierda que describe el kirchnerismo o el medio pelo que describe Jauretche y que se intentó luego despreciar desde el poder, sino era un país bueno. Teníamos en el 1972 teníamos la igualdad de Dinamarca, el índice de Gini de Dinamarca. Mirá. Teníamos 2 o 3% de pobreza. Eso lo dice Julio Bárbaro siempre. Yo jugaba con los chicos de la villa, tenía amigos de la Villa Dorrego, al lado de la vuelta de casa, y era otro país. Sí, arriba había golpes militares, venían los montoneros, venían las dictaduras,
pero abajo había una clase media que se fue destruyendo y se fue perdiendo, sobre todo esos valores. Ahora, qué importante remarcarlo a esta altura, ¿no? A esta altura que se habla de memoria, de verdad, de historia, qué importante. No, y sabés que lo asocio yo a una barbaridad que dijo el asesor de Milei, Damián Reidel, de que el problema somos los argentinos y no la casta que condujo a los argentinos durante mucho tiempo. Algo de responsabilidad tenemos porque lo hemos votado en muchos casos, pero digo, esa Argentina del progreso, de la igualdad, de oportunidad, de la Argentina de la educación, de los premios Nobel, que hemos dado, de las editoriales, de libros. Argentina exportaba libros al mundo. Esa Argentina, bueno, muchos de los gobiernos se encargaron de ir destruyéndola. Hablando de los gobiernos que destruyen, Silvina Martínez nos va a contar qué pasa con la auditoría que no controla, que sería importantísimo que hiciera su trabajo, Silvina. Exactamente, mira, el control que no controla. ¿Qué pasa en la Auditoría General de la Nación? Algo que no se está prestando mucha atención, pero que es bastante grave lo que viene ocurriendo en el último tiempo. Vos sabés que la Auditoría General de la Nación, acá tenemos una nota que se publicó hoy en La Nación de Laura Serra, la Auditoría General de la Nación se queda sin auditores y entra en parálisis la tarea de control. Tremendo. Tremendo esto. A ver, la Auditoría General de la Nación, ¿qué tiene que hacer? Para que la gente un poco entienda, es la que controla todo lo que tiene que ver con la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública. O sea, es clave. ¿Te acuerdas cuando fue el conflicto con las universidades? Que hablábamos de la auditoría que había hecho el control de las universidades, el dinero que se había destinado. Bueno, eso todos los años tiene una serie de auditorías para hacer en distintos organismos. La auditoría está compuesta por 7 miembros, de los cuales 6 de estos miembros, acá tenemos, 3 son elegidos por el Senado, 3 por diputados, bueno, y el restante por el Ejecutivo. Duran 8 años su función y pueden ser reelegidos. ¿Qué pasó? Desde el año pasado, hace un año, que el que tenía que ser, los 3 que tenían que ser elegidos por diputados no fueron elegidos. Se pelean a ver a quién le corresponde y no han sido designados. Y ahora estos 3 que están designados por el Senado, que ahora te voy a contar quiénes son, el mes que viene cesan en su mandato, se vence su mandato, con lo cual queda uno solo, que es Olmos, que ahora lo vamos a ver en el listado de quiénes son los integrantes. No sé si lo tenemos, acá tenés. Mira, Olmos, el primero es el presidente, que es... bueno, quien quedaría, pero después tenemos a Francisco Javier Fernández, que cesa en su mandato, Alejandro Mario Nieva y María Graciela de la Rosa. Estas 3 personas dentro de un mes dejan de estar y la Auditoría General de la Nación, que tiene que estar compuesta por 7 personas, pasaría a estar compuesta por uno solo, con lo cual claramente no va a poder cumplir su rol. La auditoría está compuesta... Disculpame la ignorancia, Olmo no es Juan Manuel Olmo, el amigo de Alberto Fernández, el que maneja el Partido Justicialista en la capital. Ese es el único integrante que queda. Exacto. Bueno, a los botes. Exactamente. Es el presidente, además. A ver, por Constitución establece que la auditoría, la presidencia de la auditoría tiene que estar en cabeza de la oposición. Perfecto, eso está muy bien. Claro. Ahora, el problema es... ¿Qué va a hacer el gobierno de Milei? ¿Le conviene que la auditoría esté paralizada y que no lo controle? ¿Va a hacer las designaciones? ¿Va a impulsar estas designaciones en las 2 cámaras? Bueno, un tema que vamos a ver y seguir de cerca en el próximo mes, porque si no, el principal organismo de control de la gestión va a estar sin controlar. Déjame unir los 2 temas, el de tu editorial y el de Silvina, con una consideración. Vos hablabas de Cristina presa, no, el rol de la Corte Suprema. Ficha limpia. Claro. Y el rol de los libertarios en la vocación real de que esto se apruebe, porque así como ponemos la duda respecto de, por ejemplo, los organismos de control que no tienen designación porque el Parlamento está un tanto paralizado con estas cuestiones, que debe impulsar también al Ejecutivo, ficha limpia se cae porque los libertarios no acompañan. Milei la llama Silvia Los Penato, hacen ahí como una suerte de le pasan la pelota a Fargosi, Alejandro Fargosi. Claro, de que van a hacer una propuesta superadora y ahí sigue durmiendo en el Senado. No lo mandan a extraordinarias y ahora tampoco, yo hasta donde sé, está en un temario inminente de ser tratado. Y esto es lo que define si Cristina puede o no ser candidata, y me parece que hay un juego, y en estas últimas semanas recrudeció, entre Milei y Cristina, en donde Milei y los libertarios se regodean en esta suerte de confrontación en espejo con Cristina Fernández de Kirchner mirando la próxima elección, ¿no? Voy a decir una cosa tal vez políticamente incorrecta. Digamos, quien me haya visto en los últimos años sabe que creo que la peor persona de la política en la historia argentina es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me parece que nadie le ha hecho tanto daño ni ha robado tanto como Cristina. Ahora, mirándolo desde la política,
la mejor forma de clausurar una etapa es derrotarla electoralmente. Claro. Una vez que vos la derrotás electoralmente, se cierra, porque si vos no la dejas participar, empieza, fui víctima, me persiguieron, no me dejaron participar. Claro, la justicia tiene que hacer lo que tenga que hacer y listo. Simplemente es una pequeña reflexión política de que no hay forma mejor de cerrar un ciclo que la derrota electoral, cosa que tampoco estamos seguros. Estamos llegando al final, Jorge, ha sido un verdadero gusto. Nuevamente, muchas gracias. Recomendado Jorge Fernández Díaz, El secreto de Marcial, Premio Nadal 2025, un verdadero lujo. Se va a reír, va a llorar, va a pensar y va a entender muchas de las cosas que ha pasado con sus padres, con su familia y seguramente a lo mejor con sus hijos. No se lo pierda. Silvina, muchísimas gracias. Hugo, un gusto. Plager, un verdadero lujo. Déjeme que le pregunte, ¿te gustan los Beatles? Entonces tenés que sintonizar La Nación 104.9 más. Música, no te quedes afuera, poné FM 104.9, escuchala online o en la aplicación de La Nación.